Hola, deseo que se encuentren con bien. En esta ocasión presentaré la conferencia Perspectivas de la Economía Mexicana en 2023. Esta conferencia la realizo como corresponsable del Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es una conferencia que realizo para celebrar los 50 años de la UACJ, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y también la realizo en el marco de la 10ª semana de actividades del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Esta actividad forma parte, por supuesto, del programa de licenciatura en Economía y del Departamento de Ciencias Sociales a los cuales estoy adscrito. Pues bien, sin mayor preámbulo, voy a apoyarme en una presentación que realicé para hablar de este tema sobre las perspectivas de la economía mexicana. Aquí la tenemos. Entonces vamos a arrancar y espero que la información que les proporcione sea de ayuda para la toma de decisiones, para tener un acervo de conocimientos importante para ustedes. Bueno, lo primero es que voy a distinguir en dos tiempos. Si vamos a hablar de las perspectivas, tenemos que distinguir entre lo que viene, lo inmediato, que normalmente los economistas lo denominamos el corto plazo, y por el otro lado, tenemos que hablar del largo plazo, del futuro lejano. Ambos tiempos son fundamentales para la toma de decisiones y comenzaré hablando específicamente del corto plazo, de lo que se nos viene en este 2023 y en el 2024. Bueno, las variables fundamentales de la economía mexicana, desde nuestro punto de vista a nivel macroeconómico, son tres. Por un lado, el Producto Interno Bruto y sus variaciones, que cuando son positivas se dice es crecimiento y cuando son negativas se dice es decrecimiento. También nos va a interesar la inflación, es decir, cuánto crece el nivel general de los precios. La inflación es lo mismo, está basada en un indicador que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y cuando sube se dice que es inflación y cuando baja pues se dice que es deflación. Y el tercer indicador del cual hablaré es el empleo formal. Todos los que están pendientes de esta transición seguramente tienen un empleo formal, quieren mantenerlo, quieren mejorar o algunos quieren obtener un empleo formal. Así que hablaremos de esa tercera variable y de sus perspectivas. Lo que tenemos en este momento en pantalla son los pronósticos. Estos pronósticos se obtienen sobre la base de modelos econométricos, se obtienen sobre la base de información técnica, sobre todo de información histórica de lo que ha ocurrido en los últimos 30 o 40 años en la economía mexicana. Y bueno, lo que tenemos es cómo crecería el Producto Interno Bruto, cómo crecería la generación de bienes y servicios en la economía mexicana. Y tenemos tres estimaciones. La del Banco de México, que es el organismo encargado de la política monetaria en el país. La de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el organismo encargado de la política fiscal. Y la del laboratorio en el que estamos nosotros trabajando aquí en la UACJ. Y bueno, el Banco de México para este 2023 es muy pesimista y estima que la economía apenas crecerá 1.6%. Por cierto, hizo una corrección el año pasado porque inicialmente esperaba que creciera 1.8% y realizó una corrección a la baja de 1.6%. Seguramente en la siguiente reunión y reporte que tenga el Banco de México por ahí del mes de junio, seguramente presentará una nueva estimación de lo que crecerá la economía mexicana, pero bueno, esto es lo que actualmente está públicamente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el contrario, es altamente optimista y espera que la economía crezca alrededor del 3%. Aquí quiero hacer una advertencia. En los últimos, diría yo, 6 años, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha atinado, es decir, ha presentado buenos modelos de pronóstico en relación a lo que crecerá la economía mexicana. De hecho, apenas el año pasado, en 2022, todos creíamos que la economía crecería alrededor del 2% y finalmente creció 3.2%, tal y como lo anticipaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así que en cierta medida hay que tener confianza en sus estimaciones. Y finalmente, en un escenario intermedio estamos nosotros. Nosotros esperamos que la economía
crezca alrededor de 2.5%. Este escenario es altamente probable porque ya se presentaron las cifras del primer trimestre anticipadas, del primer trimestre del 2023, y la economía creció un poco más, cerca más bien del 4% de manera trimestral. De seguir con ese ritmo, entonces se podría alcanzar el 3% de la Secretaría de Hacienda y con mucha facilidad el 2.5% que nosotros estamos estimando se podría rebasar. Nosotros a mitad de año haremos nuevamente un cálculo, un pronóstico de lo que crecerá la economía mexicana y esperamos poderlo cambiar a la alza. Todo dependerá de la información que empiece a surgir en las próximas semanas. Pero este es el escenario. Por cierto, un ideal de crecimiento de la economía mexicana es entre 5 y 7% anualmente. Así que aún en el escenario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estamos lejos de ese parámetro ideal que sería entre 5 y 7%. De hecho, ya llevamos más de 40 años teniendo un problema de no alcanzar ese estado ideal de crecimiento en México. Pasemos ahora a lo que se espera en 2024. En 2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene la expectativa de que creceremos de la misma forma que en 2023. Bueno, ellos tienen sus razones, tienen sus argumentos, y en cambio el Banco de México dice, bueno, solo crecería 1.8%, y nosotros estamos estimando una reducción con respecto a 2023 y esperamos que la economía crezca alrededor del 2%. El 2% en los últimos 40 años es como un hecho estilizado de la economía mexicana, lamentablemente. Es el valor promedio al cual ha crecido y nosotros esperamos que en este 2024 que viene, pues sea justo ese el valor que alcance. ¿Por qué estamos pensando esto o por qué nos sale este resultado? Bueno, porque es un año electoral, es un año que mete un poco de ruido al ciclo económico. En este sentido, estamos previendo un menor crecimiento respecto a Hacienda, por ejemplo. Y bueno, esa es la razón fundamental. Además de que estamos muy pendientes de las oscilaciones que presenta la economía norteamericana, que querámoslo o no, es un determinante fundamental de cuánto crece la economía mexicana. Bueno, dejamos la parte de crecimiento del Producto Interno Bruto y vamos a hablar sobre los precios. En el caso de los precios, pues es preocupante, todavía tenemos precios elevados. El último dato, que es el dato del mes de abril, de la primera quincena, todavía está por arriba del 6% la inflación general a nivel nacional, pero ya se observa una tendencia a la baja que lleva varias semanas. Y por eso el Banco de México ahí estima un 4.9% de inflación para el 2023. Recuerden que aquí el parámetro de comparación es más o menos un punto porcentual de 3%, es decir, 3% más menos un punto porcentual es la inflación ideal, o sea, un 2% o un máximo de 4%. Y Banco de México cree que gradualmente la inflación al final de este año estará llegando a ese nivel. Nosotros coincidimos con Banco de México porque nosotros estimamos un 4.8% de inflación para este año. Y bueno, quien discrepa en esta ocasión, en este pronóstico, en esta perspectiva, pues es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien cree que los precios todavía serían del 5%. En el año 2024, definitivamente ya Banco de México considera que al final del día son los responsables del control de los precios, considera que ya van a estar en su rango objetivo, que la inflación estaría en 3.1%, la Secretaría de Hacienda dice que ya estaría en 4%, lo que también está dentro del rango, y nosotros creemos que se estaría fuera del rango todavía con 4.5%. La verdad es que los precios han estado reacios a bajar abruptamente, particularmente lo que tiene que ver con energéticos, lo que tiene que ver con productos agropecuarios, y bueno, de ahí que nosotros no seamos tan optimistas en relación a una contracción tan alta como la que presenta, por ejemplo, Banco de México para el año 2023. Evidentemente esperamos equivocarnos, es decir, esperamos que el pronóstico acertado sea el del Banco de México, por el bien de todos, porque actualmente ya estamos pagando
precios muy elevados en todo lo que consumimos, seguramente ya lo han estado viendo, fundamentalmente en productos de la canasta básica, como el pan, como la tortilla, el huevo, las verduras, las frutas, la leche, la carne, ¿verdad? En sus diferentes vertientes. Entonces, sí es necesario que se contraigan. La contracción de los precios no es un asunto meramente local, es un asunto de corte internacional, es un asunto del cual hablaremos precisamente en lo que yo llamo el largo plazo. Y bien, tras la inflación, hablemos del empleo. El empleo es la tercera variable que preocupa, que nos mantiene pendientes a los economistas. Siempre queremos que se generen más empleos formales para la gente, en actividades sanas, en actividades que ayuden a crecer la productividad de la economía. Y bueno, aquí lo que tenemos son las estimaciones de Banco de México. Nosotros en el laboratorio actualmente no contamos con estimaciones, no las hemos realizado, así que cito las de Banco de México. Y bueno, Banco de México espera que se creen entre 420,000 a 620,000 empleos formales en 2023. Ahora, ¿es esto adecuado? Parecen cifras importantes, sin embargo, no lo son. El parámetro aquí de referencia, el valor ideal de empleo formal creado por año es de 1,200,000 plazas laborales. Así que si se crea el máximo de 620,000 en 2023, estaríamos justo a la mitad del valor ideal de empleo que se debe de generar en la economía. Y bien, en el caso de en el caso de lo que es el empleo formal para el año 2024, pues ahí se espera que suba un poco más, lo que es congruente con una mejora en el crecimiento, con una reducción en los precios. Y bueno, el Banco de México espera que sean de 540,000 a 740,000 empleos formales. Nuevamente estaríamos fuera del rango esperado, ¿verdad? Y bueno, aquí resumiéndoles, el valor ideal de crecimiento de la economía mexicana en términos anuales debe ser entre 5 y 7%. El valor ideal de la inflación es entre 2 y 4%. Y el valor ideal de creación de empleos formales es alrededor de 1,200,000 empleos formales por año. Las cifras que les he presentado respecto a lo que ocurrirá con la economía en el corto plazo, pues nos dice que estamos alejados de esos valores ideales, así que habrá que trabajar desde el plano individual, desde el plano colectivo, desde el plano micro, meso y macroeconómico, para lograr que esos ideales finalmente se alcancen y en consecuencia que la economía mexicana entre en una senda de desarrollo económico de largo plazo. Pero bueno, es una tarea difícil porque en el corto plazo tenemos riesgos. En particular, ustedes saben que aparentemente la pandemia ya ha sido superada. En los Estados Unidos de América ya se declaró el fin de la pandemia. En México oficialmente hasta donde sé no ha ocurrido. Sin embargo, el número de casos reportados ya es francamente muy pequeño y bueno, ya como sabemos, ya no riesgos tan altos para la salud de las personas y sus vidas, pero al final del día persiste la posibilidad de un cambio en la cepa, una cepa más contagiosa, más peligrosa, y ese riesgo latente provoca que evidentemente tengamos riesgos de mayor inflación, menor crecimiento, menor generación de empleos formales. También un riesgo latente es la menor demanda externa. Afortunada o desafortunadamente, nuestro principal comprador de productos es los Estados Unidos de América. Y actualmente los Estados Unidos de América está pasando por una etapa de bajo crecimiento, al menos con datos del primer trimestre de este año, y ya varios analistas estamos esperando una posible recesión corta, no muy grave, a partir del segundo semestre de este 2023, por lo cual el poder de compra de los americanos se reduciría y por lo tanto frenaría nuestras exportaciones y por esa vía nuestro crecimiento. El rompimiento de las cadenas de suministro que prevalece, hay dificultades, sobre todo el acceso a diversas materias primas,
pues eso está provocando también que los precios suban, que los precios sean elevados, que no haya una normalidad en el proceso productivo. La volatilidad financiera, pues bueno, siempre es un problema. Las famosas criptomonedas, la especulación, la irrupción de nuevos actores en el sistema financiero, este rol que quiere quitársele de moneda de curso legal al dólar a nivel mundial para ser absorbida por otras monedas, en el entendido de que quieren tomar fuerza a naciones como China, Rusia, etcétera. Pues bueno, esto también provoca un escenario de preocupación en los mercados que se vuelve un riesgo latente para el crecimiento, para la inflación y para la generación de empleo. Y bueno, no es menor a nivel local, a nivel nacional, persiste la inseguridad y la violencia. Tenemos ya cifras recientes de cuántos homicidios se han dado, lamentablemente, en México del 2018 a la fecha. Contamos con más de 150,000 homicidios, es algo realmente monstruoso la cantidad de personas que mueren diariamente como parte de un homicidio. Y luego tenemos también la cifra de desapariciones, más de 90,000 desapariciones desde el 2018. No tenemos las cifras en este momento de lo que es extorsión, cobro de derechos de piso, pero sabemos que está muy extendido, inseguridad en carreteras, tránsito. Y por lo tanto, esta crisis de violencia e inseguridad que se vive en México es un riesgo latente para nuestro crecimiento, para los precios y por supuesto para la generación de empleo. Finalmente, quiero apuntar los fenómenos climáticos adversos. Creo que está muy extendido si tú estás en Oaxaca o estás en Aguascalientes o me estás viendo en Colombia o me estás viendo en Buenos Aires, en Argentina, o estás aquí en Ciudad Juárez, en Chihuahua, México. Te has percatado de que el clima ya no es el de antes, el clima es muy errático y ese clima errático va impactando fuertemente sobre la calidad de la tierra, sobre la fertilidad de la misma y en consecuencia sobre los precios en la economía, sobre el crecimiento y la generación de empleo. Así que ese es otro riesgo latente, quizás yo diría uno de los más graves, porque estamos pasando incluso por carencias de agua. En fin, hay problemas mayúsculos en el escenario. Y entonces todo esto habrá que tomar en cuenta. Esto altera los pronósticos que nosotros hemos presentado, que estamos realizando, y se debe de tomar en cuenta. En 2024, en México, hay un cambio de régimen. México es un país de sexenios, es un país que se guía mucho por la parte oficial, la parte gubernamental a nivel federal. Actualmente tenemos un gobierno que tiene claroscuros. Yo diría que ha tenido grandes aciertos, como la política de salarios, como la nueva política de ciencia y tecnología. Es decir, hay muchos puntos que anotarle una palomita al gobierno actual. Desafortunadamente también hay muchos puntos negativos y en ese sentido ha generado pues incertidumbre, ha dado pie a los críticos, ¿verdad? A crear mucho escenario complejo, donde la toma de decisiones no es fácil, han alterado un poco el escenario de inversión también. Bueno, al final del día, este régimen termina en 2024 y comienza otro. No sabemos qué tipo de régimen se presentará, no sabemos si será una continuación del modelo económico político actual o será uno distinto, todo dependerá del candidato, de la persona. Así ha sido y es históricamente en México. Entonces, este cambio de régimen en 2024 altera las perspectivas de corto plazo. Evidentemente, lo que todos los analistas esperan es que haya continuidad del partido en el poder. Lo que no sabemos es la persona y el tipo de políticas que esa persona ahora implementará. Habrá que estar atentos a ello y en función de eso nuevamente cambian nuestros pronósticos de crecimiento, de empleo y de inflación. Así que es otro de los ingredientes que altera las perspectivas al menos de corto plazo. Ahora, llegamos a el largo plazo. El largo plazo es más allá de 6 años. El largo plazo son 15 años, 20 años, 30 años, 50 años. En el largo plazo estamos marcados por mega amenazas. Este término lo tomé del doctor Nouriel Roubini en su último libro
que se llama así, Megatrends, el famoso Mr. Doom, uno de los economistas que anticipó la crisis del 2008-2009. Y bueno, en este libro, el doctor Nouriel Roubini apunta precisamente a aquello que podría alterar nuestro futuro. Nuestro futuro, en el largo plazo, está marcado, dice él, por una crisis de deuda. Se ha venido observando cómo particularmente los países desarrollados están aumentando de manera dramática los niveles de endeudamiento, superando con creces varias veces su Producto Interno Bruto, lo que pone en riesgo el sistema financiero actual y en consecuencia el sistema productivo, nuestras vidas, las vidas que llevamos de ordinario. Así que la crisis de deuda es una de las grandes amenazas que se nos viene encima. La otra es la rivalidad que existe entre los Estados Unidos y Rusia, entre los Estados Unidos y China, entre los Estados Unidos y Irán, Estados Unidos y Corea del Norte. Ven que todas estas historias está Estados Unidos de América. Pero bueno, esta rivalidad representa un riesgo para nuestro largo plazo y nuestra vida, porque podría desencadenar una nueva guerra nuclear, una guerra bacteriológica, biológica, y que al final del día terminaría alterando nuestro estado de vida. Ya ocurrió en el pasado con la Guerra Fría, en la cual se hicieron demasiadas pruebas con material radioactivo en diversas partes del mundo, y actualmente muchas de las enfermedades que vivimos son precisamente producto de eso que se hizo en los 40, 50 y 60, 70 incluso del siglo XX. Ese escenario se puede repetir, ese escenario apocalíptico, incluso diría yo, pues está en el futuro inmediato, en el largo plazo. Y bueno, los malos manejos públicos y privados, no es sorpresa que veamos corrupción, no es sorpresa que veamos ineficiencia, tanto en el sector público como en el sector privado. No es un asunto exclusivo de los gobiernos, sino que es un asunto que se extiende por toda la economía y en todos los actores. Y finalmente los malos manejos públicos y privados pues van a desencadenar una crisis en el largo plazo, y esa es otra de las grandes amenazas que estamos enfrentando. Llegamos a la inteligencia artificial. Estamos en los primeros años de la inteligencia artificial y en este momento estamos muy entusiasmados con la inteligencia artificial porque nos ayuda, nos resuelve tareas, nos hace la vida menos compleja. Y creo que así será en las siguientes décadas. Sin embargo, la inteligencia artificial también es una amenaza a la sobrevivencia humana, porque en la medida en que esta inteligencia artificial evolucione, como su nombre lo dice, es una inteligencia, pues puede desplazar de miles de actividades a los seres humanos, y entonces habría que pensar en qué economía queremos. Hemos creado la tecnología para ahorrarnos trabajo, para trabajar menos, pero actualmente estamos en un modelo en el que se trabaja y se gana, y si se gana se consume, y si por lo tanto no se trabaja y no se gana, no se consume, y por lo tanto no sobrevivimos. Entonces, ¿qué ocurriría cuando tengamos una inteligencia artificial que es capaz de dar conferencias como la que yo estoy dando, es capaz de maniobrar un vehículo, maniobrar material de carga, es capaz de producir lo que necesitamos, es capaz de pensar como las grandes inteligencias humanas del momento? ¿Qué vamos a hacer cuando eso ocurra? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Cómo podremos sobrevivir? ¿Cómo podremos seguir consumiendo y disfrutando de nuestras vidas? Creo que en ese sentido la inteligencia artificial se convierte en una amenaza, y habrá que trabajar todos estos años en crear un marco nuevo económico para que tengamos una nueva forma de vida, de existencia planetaria. Al final del día es una amenaza sin duda alguna para la perspectiva de cómo nos vemos en el largo plazo. La otra es el cambio climático. La mencionaba en el corto plazo, ya están dándose los efectos. En el largo plazo vamos a tener una gran escasez de agua, vamos a tener un calentamiento tremendo del planeta. Tan solo 1 a 2 grados centígrados mayores van a provocar una serie de cambios, alteraciones en cómo conocemos nuestras vidas, en los escenarios de las regiones, y esa es una de las amenazas más severas. Estamos viendo
un planeta altamente contaminado, los océanos, en la Tierra, por donde andamos, hay micropartículas de plástico integradas incluso en seres vivos. Estamos siendo pues testigos del cambio climático provocado 100% por nuestras actividades humanas, y este también es un riesgo latente, es una amenaza. Y cerramos precisamente con la migración climática. Las personas de aquellos sitios donde el agua ya no es abundante, donde la tierra ya no les da para obtener sus productos, tendrán que moverse a otras zonas del mundo. Y en ese sentido, ahí tendremos otra amenaza, porque evidentemente estas regiones a las que lleguen las personas que migran enfrentarán una presión fundamental. De hecho, ya la están viviendo regiones como Juárez, en Chihuahua, donde están llegando más de 40,000 migrantes venezolanos en búsqueda de entrar a los Estados Unidos de América, pero van a seguir llegando venezolanos, colombianos, hondureños, hermanos salvadoreños, guatemaltecos, y es lógico porque esta migración es producto de no existencia de condiciones en sus lugares de origen. La migración pues va a continuar, incluso puede ser a la inversa en el futuro, esa es la amenaza, de que de las regiones del norte bajen a las regiones del sur, quizás movidas por la búsqueda de agua. En fin, es una amenaza que se cierne sobre nosotros en el largo plazo. Y de esa manera quería yo presentarles lo que son mis perspectivas de la economía mexicana, les insisto, en el marco de la 10ª semana del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el ICSA, organizado esta actividad por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el marco del Departamento de Ciencias Sociales, del programa de licenciatura en Economía y, por supuesto, del Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana. Yo estaré atento a la caja de comentarios, a los mensajes que ustedes me puedan transmitir. Les agradezco el favor de su atención. Espero que puedan compartir esta conferencia con alumnos, con conocidos. Al final del día lo hacemos con todo gusto. Es información que obtenemos desde nuestra práctica científica que queremos transmitir de una manera sencilla y simple para un público amplio, motivados por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT, en México. Les agradezco que se encuentren bien y nos estamos viendo en la próxima transmisión. No olviden seguir el canal y darle manita arriba. Hasta pronto. Gracias.